Gracias, señora Presidenta. Más allá de las posturas que podamos adoptar sobre el proyecto que hoy tenemos a consideración, me parece que todos coincidimos en que se está tratando con una gran premura, lo que nos está impidiendo por ahí ver más en detalle y en especificidad las cuestiones que competen a este proyecto. Incluso teniendo opiniones distintas respecto de la gravedad y la urgencia de la crisis que hoy atravesamos, pero con la convicción de que no se trata de una crisis institucional, el pueblo argentino merece un análisis más profundo de lo que hoy se somete a consideración. La vida de ningún argentino y de las instituciones a partir del día de mañana, una vez que esta media sanción ya se convierta en ley, va a ser distinta, igual. Todos podemos coincidir también en que hay una crisis económica y social que requiere adopción de medidas urgentes, comenzando por los más vulnerables y los desfavorecidos. Pero no podemos decir que todo es culpa del gobierno anterior, aunque seguramente cometió sus errores. Pero el sufrimiento de muchos de nuestros compatriotas viene desde hace décadas y porque no fuimos capaces de construir los consensos básicos de políticas de Estado que les puedan dar respuesta. Y eso trasciende obviamente los gobiernos de turno, y eso es algo que nos tenemos que hacer cargo todos, todo el arco político, oficialistas y opositores de hoy y de hace 20 días atrás. Hoy tenemos delante de nosotros un proyecto sin precedentes en nuestra historia por varias razones. Por un lado, por la amplitud, la magnitud y la profundidad de la emergencia. Declara emergencia en cuestiones, temas de economía, financiera, fiscal, administrativa, social. Como si la crisis que hoy estamos atravesando, que sin dudas es real y es muy dolorosa, pero como si esta crisis fuera la peor y la más desastrosa desde que logramos la organización nacional con la adopción de la Constitución. Que me permito decirlo, pareciera que en muchas partes de este proyecto está siendo abolida. Por otro lado, estamos ante la más grande delegación de facultades legislativas a las que se tenga memoria. Y además en tiempo récord, a tal punto que el martes se presentó el proyecto, el miércoles se dictaminó, el jueves en una sesión maratónica de más de 15 horas tuvo media sanción. Hoy tuvimos que postergar 2 horas el inicio de esta sesión, después pedir un cuarto intermedio, para finalmente hacernos con la letra del proyecto. Sobre este tema también quiero agregar que en algunos aspectos el Ejecutivo no necesita ninguna delegación de facultades. Si está en su voluntad tomar las medidas urgentes, lo puede hacer y sobre todo para favorecer a estos sectores más vulnerables que son los que queremos cuidar. Tampoco era necesaria tan amplia delegación del Congreso, porque tanto el oficialismo como la oposición, ya lo vimos ayer en diputados, está demostrando la voluntad de dialogar y sobre todo estar presente ante los requerimientos del Poder Ejecutivo. Otra muestra fiel de eso es nuestra presencia hoy acá. El Congreso está dando muestra que está dispuesto a cumplir con su rol. Un Congreso que tiene los números favorables para que esta ley salga. Entonces, ¿cuál es la necesidad y la urgencia de recortar nuestras funciones? A pesar de lo antes expresado, señora Presidenta, hay algunos artículos que hubiera acompañado con gusto en lo relativo a la moratoria impositiva, algunos aspectos de las cuestiones energéticas y sanitarias, que ya ahondó en detalle un senador preopinante. En ese sentido, el Ejecutivo hubiera podido mandar varios proyectos, 2, 3, 5, los convenientes, pero que cada proyecto trate los temas con la especificidad seria que necesitan. Y esto no hubiera sido solo una cuestión formal. ¿Por qué? Porque ya que tienen los números para sacar los proyectos que presenten, porque tienen mayoría en las cámaras,
La oposición, ustedes saben que la oposición también acompaña algunas cuestiones. Y hubiera sido muy distinto aprobar estos proyectos por separado y por unanimidad. Esto hubiera sido de una importancia simbólica enorme por el momento que vive nuestro país. Hasta hubiera trascendido las fronteras, ya que mientras países hermanos viven profundas crisis institucionales pocas veces vividas, a pesar de tener todos sus aspectos económicos mucho más ordenados que los nuestros, en la Argentina, en medio de la crisis económica, fuimos capaces de lograr una transición ordenada. Ojalá se hubiera podido coronar esto con la aprobación unánime en estos primeros días de este nuevo gobierno. De esta manera hubiéramos dado un mensaje de madurez institucional de gran valor. En primer lugar, para nuestro pueblo, puertas adentro, que nos pide ya basta de grieta. Y también para el mundo, para los mercados. Pero esta actitud ambiciosa de todo o nada nos excluye de poder dar, en algunos aspectos, el acompañamiento que de haber sido de otra manera de verdad hubiéramos dado. Bueno, en lo que respecta a la emergencia sanitaria, como bien dije, hubiera acompañado sin ningún problema, que el senador Fiat ahí ya lo explicó claramente, no voy a ahondar, pero sí hay un artículo que trata de descentralización de funciones hacia las provincias. Y que este artículo dice que deberá ser acompañado con los correspondientes recursos. ¿Por qué? Más allá de ser de distinto color político a la gobernadora de mi provincia, Santa Cruz, es algo que realmente me preocupa porque se pone en serio riesgo la financiación de los sistemas de salud provinciales, al tener que hacerse cargo de prestaciones que actualmente le corresponden a la Nación. Me cabe recordar el artículo 75 que dice: no habrá transferencia de competencias, de la Constitución Nacional, perdón, no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso. En este caso, al no requerirse la aprobación por medio del Congreso, queda netamente a una negociación entre el Ejecutivo Nacional y Provincial, y la verdad que se pierde la riqueza que se logra cuando se escuchan las diferentes opiniones de los diferentes signos políticos de los ejecutivos. Bueno, a través de los artículos 70 y 71 se habilita al Ministerio a hacer contrataciones directas, con la consecuente discrecionalidad que eso conlleva, que también ya lo explicó el senador Fiat. La emergencia sanitaria hubiera sido una de las secciones que considero tendrían que haber sido separadas enviadas por separado por el Ejecutivo. La representatividad de quienes fuimos elegidos por el voto del pueblo, pero no pertenecemos al partido de coalición o al grupo que ganó el Ejecutivo, es igualmente legítima que la de quienes ganaron las elecciones. Esas facultades no se limitan solo a ser una tribuna de expresión de posturas, control del Ejecutivo, representación de las provincias o prestar acuerdos para designaciones, sino que además, y esto es lo que quiero resaltar, somos parte del diseño y la creación de políticas públicas y medidas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Eso es lo que hoy estamos delegando. ¿Y por qué tan sabiamente nuestra Constitución establece que este sea el ámbito en el que se debatan estas cuestiones y se tomen estas decisiones? Porque aquí en el Congreso, y solo aquí, estamos representados todos, los que ganaron las elecciones presidenciales, los que perdieron, los de partidos grandes, partidos chicos, partidos provinciales, partidos centenarios, la inmensa multiplicidad y pluralidad de nuestro pueblo argentino. Porque las decisiones que son facultad del Congreso afectan a todos. Es justo que todos estén representados y sean parte. Ganar una elección presidencial solo da derecho a ejercer las funciones del Ejecutivo, no a sumar y a absorber las funciones del Poder Legislativo. Hoy más que nunca tengo presente, y ya finalmente, las palabras del orador de la Constitución,
el catamarqueño Fray Mamerto Esquiú, en su sermón memorable, histórico, en favor de la obediencia a nuestra Constitución Nacional, que sería bueno que todos tuviéramos presentes. Sin leyes no hay patria y no hay verdadera libertad. Existen solo pasiones, anarquía, disolución y males de los que Dios nos libre eternamente a la República Argentina. Y concluía con una frase que todos podemos ver escrita en el bronce en las puertas de este Palacio Legislativo, junto con el preámbulo de la Constitución. Los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos. Hoy está en nuestras manos, estimados senadores, que los beneficios de la libertad sean una realidad para todos o solo una frase escrita en el bronce. Muchas gracias.